TV presenta. Bien, pues continuamos con programas especiales que UACJ TV está realizando con motivo de las elecciones para el periodo 2018-2024 para rector de la universidad. Y en esta ocasión tenemos al maestro Manuel Loera de la Rosa, quien pues ya tiene más de 30 años exactos dentro de la universidad, conociendo desde lo que es la parte académica como parte administrativa, y pues te agradecemos que estés con nosotros. El honor es para mí, muchísimas gracias por la invitación y como lo has dicho, estoy participando en este proceso de sucesión rectoral y nos hemos presentado bajo una propuesta que lleva el lema de Transformando contigo la universidad. Ya tenemos tiempo haciendo consultas con los profesores, con los estudiantes y con los trabajadores administrativos para conocer las necesidades y los problemas que tienen las diferentes comunidades en la universidad. Y a partir de ahí elaboramos un proyecto de trabajo que ayer justamente hemos entregado, el día del registro hemos entregado a la Comisión Electoral. Es un proyecto que tiene prácticamente 12 grandes temas y esperamos que el próximo lunes tengamos oportunidad de exponerlo ante el Consejo Universitario. Transformando contigo es muy amplio. Exactamente qué es lo que buscas cuando tengas la oportunidad de ser rector de la universidad. Bueno, hay dos acentos muy grandes en cuanto a lo que podrían ser las grandes líneas de trabajo. Hay una línea de continuidad y hay una línea de cambio. Por adelantarme un poco, en la línea de continuidad esperamos consolidar muchos de los grandes proyectos que están en marcha. Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la universidad y que requiere de mucha atención, de mucho cuidado, es el de Ciudad Universitaria. Al nuevo rector le toca consolidar este proyecto y nosotros estamos en las mejores condiciones para consumar esa consolidación. Conocemos bien el proyecto, participamos en el diseño y en el despegue y en los primeros pasos que se dieron para hacer posible este gran proyecto. Recuerda que en este momento en CEU ya hay más de 7,000 estudiantes, tenemos una cantidad de profesores, ya los profesores de tiempo completo se acercan a la centena y entre profesores de tiempo completo y honorarios medio tiempo, creo que estamos muy cercanos al medio millar de profesores. Y ha sido un proyecto que requiere en este momento que se terminen de acreditar todos los programas educativos y eso es una tarea difícil, compleja y creo que en menos de 3 años yo podría asegurar que toda la oferta educativa de CEU se consolidara con la acreditación de todas sus ofertas educativas. Pero además también necesitamos llevar a Ciudad Universitaria el posgrado, no tenemos programas de posgrado y crear cuerpos académicos y líneas de investigación. Esto sí existe, pero hay que generalizar esta actividad. Eso es en cuanto a los proyectos que hay que consolidar. Hay muchos más de ese tipo, nada más estoy haciendo un acento de lo que podrá ser la línea de continuidad, de consolidación, pero también debemos de realizar innovaciones, presentar nuevos proyectos. Y lo más importante es tener una visión de hacia dónde queremos llevar a la universidad en los siguientes años. Y nuestra visión va lejos, llegamos hasta el 2040. Yo soy especialista en proyecciones demográficas, esa es mi expertise, y calculamos que la población de Ciudad Juárez no va a crecer demasiado. Es probable que llegue difícilmente a los 2 millones de habitantes, un poquito más hacia el año 2040. Y actualmente la cantidad de estudiantes de licenciatura aquí en la UACJ y de posgrado, pues tenemos cerca de 32,000 estudiantes. Calculamos que
que aunque la ciudad no crezca, la demanda viene de nuevos espacios en la universidad viene creciendo muy, muy rápido. Casi se incorporan a solicitar examen de admisión entre 1,000 y 1,500 personas cada año. Cada año. Okay. Y entonces tenemos que tener preparada a la institución para que aumente su matrícula probablemente de los 32,000 actuales, hacia el año 2040 una cantidad entre 50 a 60,000 estudiantes. Casi se duplicaría la capacidad de admisión o la matrícula de la UACJ, y ese es un desafío muy grande. Pues un desafío muy grande porque no tenemos espacio. Exacto. Y entonces aquí es donde está el gran proyecto. La propuesta es abrir un nuevo campus universitario en el centro histórico de la ciudad que albergue las carreras de arte y humanidades y que permita que el centro histórico tenga un eje y un motor para poder organizarse mejor, desarrollarse mejor y multiplicar mucho su atractivo. Sabemos que la gran novedad para el desarrollo de las ciudades europeas y muchas de las ciudades mexicanas ha sido justamente la restauración del centro de la ciudad, y consideramos que si nosotros necesitamos crecer, debemos de llevar el nuevo campus al centro de la ciudad. Previo a esto tenemos que hacer una gran consulta. El problema que tuvimos con CEU, y no lo queremos repetir, es que nos faltó hacer esa consulta. Yo he platicado con empresarios en todo este tiempo, los que han criticado especialmente Ciudad Universitaria, y ellos nos dicen y me dicen que no hablamos con ellos, que no los buscamos. Creo que en esta ocasión hay que buscarlos, hay que sentarse con ellos, con empresarios, con los gobiernos, tanto el gobierno local como el gobierno del Estado, como el gobierno federal, las organizaciones sociales, en general, toda la comunidad, para lograr que este proyecto sea un proyecto que albergue probablemente unos 2,000, 2,500 estudiantes, 3,000 estudiantes. Y luego hay otro gran proyecto que tenemos que realizar, una propuesta importantísima en el caso de Transformando Contigo la Universidad, es crear un nuevo campus de ingeniería, de programas de ingeniería cada vez más avanzados. Por ejemplo, estoy pensando en la licenciatura en ingeniería artificial o en inteligencia artificial, que incluso en el caso de nosotros hay una propuesta que le están llamando arquitectura cognitiva. Son programas que probablemente hay que desarrollar en un nuevo campus, y otros muchos programas de ingeniería que darían oportunidades de estudio a nuevas generaciones de estudiantes que recién están ahorita ingresando a la secundaria. Entonces eso te estoy hablando del contraste entre una acción de gran envergadura, de continuidad, que es consolidar CEU, y una acción también de muy gran calado, que sería el crear 2 nuevos campus universitarios aquí en la ciudad para conseguir que pues, esta universidad se convierta en la universidad, en una universidad ya de media centena de millares de estudiantes, y con eso pasaríamos de ser una universidad de tamaño medio a convertirnos en una gran universidad en cuanto al tamaño. Pero recuerdes que no todo lo grandote es grandioso, y queremos que la universidad sea grande, grande en el mejor sentido de la palabra, y por eso calculamos que hacia el año 2050 la universidad se puede consolidar sin duda como la mejor universidad del norte de México. Tu perspectiva, obviamente encuentras algunos detalles, ejemplo, el transporte público. Tú tienes una propuesta interesante en cuanto al transporte público. Pues mira, en cuanto al transporte público hay muchas acciones. Nosotros como universidad lo que podemos ofrecer, y a mí me ha tocado hacer estudios de este tipo. Yo fui el coordinador de la maestría en desarrollo urbano hace 30 años y entré por esa puerta. Y en ese tiempo justamente lo que hicimos fue un proyecto y un estudio de transporte. Y el gran problema es que ahí ya hay un diagnóstico. No hace falta planeación ni ideas. Lo que hace falta es una buena administración y voluntad política para que lo que se tiene que hacer, que es muy claro, se haga. Hasta ahora los gobiernos locales han sido, yo les diría que hasta víctimas de las presiones de los sindicatos de transportistas, y eso ha impedido que se reorganice el transporte público.
Sin embargo, en nuestro entorno nosotros tenemos tareas, la de consolidar el Indiobús es algo urgente y en este caso lo que hace falta es pensar en cómo tener un proyecto de transporte en donde la universidad mejore sustancialmente el servicio. Hay propuestas de los propios estudiantes que nos apuntan a que debe haber más paradas. A veces los trayectos son entre una parada y otra son muy largos y no se detienen. Los estudiantes tienen que correr grandes distancias, recorrer grandes distancias para poder tomar el Indiobús. Y bueno, diseñar de una manera mucho más adecuada las paradas del Indiobús y claro, mejorar en todos los sentidos a través de contratar servicios de mucho mayor calidad para que los jóvenes sigan transportándose hacia Ciudad Universitaria a través del Indiobús. Pero también ahí podemos hacer algunas otras acciones, como poner mucho más cuidado en los estudios que se hacen para distribuir a los estudiantes. Hemos hecho estudios, pero no hemos llegado al detalle. Si llegamos al detalle, podemos seguramente asegurarnos que a Ciudad Universitaria vayan aquellos estudiantes que realmente les convenga por su ubicación, la ubicación de su domicilio, de su trabajo o de sus principales actividades estar en CEU. Y a los que les convenga estar en el norte, también les ofrezcamos la oportunidad de estudiar en el norte. Y también otra idea es que pues, vamos a abrir los campus del centro de la ciudad y eso garantizaría que los desplazamientos fueran realmente mucho más cortos. Tendríamos realmente una universidad más desconcentrada dentro de la ciudad y eso mejoraría y haría mucho más óptima la distribución y la localización de los estudiantes que van desde sus domicilios a Ciudad Universitaria. Creo que ese sería el gran proyecto, pero también algo muy importante es que tenemos que pensar que en CEU deben funcionar solo carreras grandes. CEU debe tener principalmente carreras espejo. Las carreras únicas deben estar en los campus norte o en el campus que creemos en el futuro en el centro de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque si tenemos carreras espejo, lo que le llamamos carreras sedes, aquí podemos en el norte tener carrera de administración y también en el sur, derecho en el norte, como lo tenemos ahora. Pero creo que por falta de experiencia probablemente cometimos el error de llevar programas únicos a CEU y ahora tendremos que revisar eso. Y básicamente la oferta de CEU debe caracterizarse por ser una oferta de programas que ya se imparten en los campus del norte. Ahora, dentro de lo que es extensión, ¿cuál es el planteamiento que tiene? Bueno, es que extensión es un concepto muy amplio y a mí me gustaría destacar en principio la parte de vinculación, que la podríamos tener muy cercana del gran concepto de extensión, el original. Okay. Y ahí en esa parte hay un proyecto muy interesante. El principal proyecto es poner a funcionar lo que se conoce hemos planteado como comités departamentales de vinculación, que no lo estoy proponiendo yo. Todos los rectores lo han propuesto en los últimos sexenios, pero no lo han realizado. Pero eso a mí me consta por la experiencia que tuve en un consejo que se conoce como Conredes, donde estábamos todas las universidades y las principales industrias de la ciudad, que puede funcionar perfectamente. Conredes como un lugar de encuentro entre universitarios y grandes empresarios generó muchos proyectos muy interesantes. Bueno, eso lo tenemos que llevar a microescala y en cada departamento de la universidad, estamos hablando de 15 departamentos, debemos de crear un comité de vinculación que esté representado por las academias, por los coordinadores de los programas educativos, por el jefe de departamento, pero también que de los cuerpos académicos de cada departamento y en el otro lado estén empresarios, estén las organizaciones de egresados, que estén
también representados los gobiernos y están representadas las organizaciones sociales y en general los empleadores y ahí podemos hacer una interacción muy interesante en muchos niveles, pero yo hablo de dos niveles, el nivel de la planeación de la oferta educativa, de la consolidación de las carreras que ya existen, de las actualizaciones curriculares, pero también de las nuevas carreras que se quieren abrir. Y que sobre todo conozcan, ¿verdad?, de Claro, lo que es la universidad. Ya tenemos varios ejemplos. Mira, hay dos ejemplos muy sencillos, te los voy a decir. Hace 2 años llegó una empresa, una industria de exportación que se llama Flex, que es una industria que está presente prácticamente en todo el mundo y aquí en Ciudad Juárez tiene 2 o 3 plantas y con ellos nos pusimos de acuerdo y abrimos los primeros programas que prácticamente obedecen a un modelo de formación dual. En el norte, tienen una planta en el norte que es casi vecina del Instituto de Ingeniería y ahí en esa planta instalamos la primera licenciatura, que es una licenciatura en la industria, es la UACJ dentro de la industria. Ahí tenemos estudiantes que están haciendo la carrera de ingeniería en manufactura y también tenemos, de ingeniería industrial, disculpa, y también tenemos un programa semejante, pero en una planta que ellos tienen en el sur, y ahí tenemos una licenciatura en mecatrónica, una ingeniería en mecatrónica. Bueno, estos programas funcionan de una manera ideal, porque ahí los que estudian son los trabajadores, son los técnicos, son los ingenieros, son gente que quiere, incluso que tienen una carrera de ingeniería, quiere hacer otra carrera de ingeniería, o estudiantes que solo habían terminado la preparatoria y que por primera vez se están lanzando a hacer un programa, pero lo tienen ahí en su planta. Esto se puede multiplicar, es más, se puede multiplicar tanto que a nivel del posgrado, CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene un modelo muy eficiente y muy efectivo que se conoce como posgrados en la industria. Entonces, en todo este diseño y en toda esta vinculación que podemos establecer desde los comités departamentales de vinculación, pues el objetivo es muy claro, abrir muchos programas de este tipo, licenciaturas en la industria, en las plantas, y programas de posgrado también en las plantas. Eso es, nada más para darte una idea de cómo puede ser un diseño a fondo y una fusión entre el interés de una empresa y el interés de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy funcional, porque obviamente pues, es la fuente de trabajo la que está teniendo. Claro, pero también habrá muchos programas que no nos convenga planear de esa manera porque su naturaleza es más académica. ¿Cómo pueden ser todos los programas de licenciatura en ciencias básicas? Estoy hablando de biología, química o en el caso de humanidades, literatura. Esto están más alejados del interés concreto del sector empleador, pero también son muy importantes y en esos casos, de cualquier manera, esos comités de vinculación pueden darnos sus referentes de cómo ellos conciben que debe integrarse la formación básica. Por ejemplo, uno va con los empresarios, este grupo de Conredes que tenía al Tecnológico, a la UACJ, al TEC Milenio, al TEC de Monterrey, a las UTCJs y a la UT de Paso del Norte. Cuando estuvimos entrando en el asunto del diseño curricular, por un lado universidades y por otro lado empresarios, nosotros esperábamos que ellos nos pidieran este tipo de modelo que desarrolló la UACJ en paralelo, pero ellos nos hicieron una gran propuesta. Dijeron, lo que nos interesa es que desarrollen y profundicen más las competencias blandas de los estudiantes. ¿De qué nos están hablando? De sus capacidades de comunicación, de sus capacidades para hablar en público, de sus habilidades ejecutivas, de su capacidad de comunicación por escrito y del dominio de los idiomas. Y fue eso lo que nos ayudó y el apoyo de una empresa también, que nos dieron $40,000 para impulsar la integración al currículum de lo que conocemos como nuestro modelo de inglés comunicativo, y desde entonces prácticamente ya hay un acuerdo de que todos los programas de ingeniería tengan como materia obligatoria las asignaturas de inglés comunicativo.
son ideas, ¿no? O sea, en realidad Claro. ellos también tienen una idea muy clara de lo que de necesitan. qué es lo indispensable para las actividades de su planta, pero también qué es lo indispensable en la formación integral de los estudiantes. Entonces, ese diálogo es un diálogo muy, muy productivo. Esa es la parte que tiene que ver con la entrada, pero también en la parte de la salida, este modelo dual es muy útil. La propuesta es que los últimos 4 semestres, en los casos de ingeniería y en los casos de muchas carreras, se va de manera natural. Por ejemplo, en medicina, por eso la medicina es tan exitosa, por eso la enfermería es tan exitosa, porque de origen esas carreras nunca se divorció lo que es la práctica de los conocimientos teóricos. Siempre ha ido de la mano y el médico estudia 4 o 5 semestres, un poco de teoría, pero poco a poco va incursionando en la práctica y termina prácticamente todo lo último que aprende, lo aprende sin cuaderno, lo aprende directamente en el quehacer diario. Frente a los pacientes. Y eso debemos hacer en prácticamente todas las carreras de ingeniería y tenemos diseños para poder realizar y hay mucho apoyo internacional, mucho apoyo del gobierno federal, apoyo de muchas instancias para poder desarrollar este modelo de formación dual que sea el remate para asegurar que la salida de nuestros estudiantes se dé en las mejores condiciones posibles. Pues, maestro Manuel Loera de la Rosa, te agradecemos el que hayas estado con nosotros, te deseamos mucha suerte y pues pronto nos estaremos viendo. Ya se terminó mi tiempo. Se acabó el 20 minutos teníamos. Bueno, gracias, muy amable. Nada, Gracias. UACJ TV presentó.